Tras varios años de matrimonio con Elena Chen, yo la amaba profundamente, pero ella solo pensaba en su luz de luna blanca. En la noche de luna llena, para poder casarme con ella, usé todos los medios posibles y separé a Elena de su verdadero amor. A cambio, ella no solo me trató con frialdad glacial, sino que también despreció a nuestros hijos. Finalmente, me di por vencido el día que su luz de luna, Héctor Zhou, regresó al país. Decidí incendiar nuestra casa matrimonial, llevándome a los niños y fingiendo nuestra muerte, liberándola así para que fuera feliz. Sin embargo, más tarde ella se arrepintió y me suplicó entre lágrimas que volviera a mirarla. La fiesta del medio otoño es un día de reunión familiar y también el cumpleaños de los niños. Después de que los pequeños le rogaran a Elena durante mucho tiempo, finalmente ella accedió a volver a casa por una vez. Mencionó casualmente que quería comida casera, así que, aguantando el malestar de la fiebre, preparé una mesa llena de platos. Ahora la comida ya estaba fría y los niños se negaban a dormir, vigilando el pastel. Elena nunca apareció. Con la cabeza dándome vueltas, me metí un puñado de medicamentos para la fiebre en la boca y salí. Sabía dónde encontrarla. Siempre que se sentía inquieta, iba a hablar con sus amigas. El jardín de la villa estaba iluminado por pequeñas luces. Elena estaba bebiendo con varias amigas. Héctor Zhou va a volver al país. ¿Qué piensas hacer con Carlos Wei, ese yerno que entró en tu familia, y con esos gemelos tuyos? Preguntó una de ellas. Mi mano quedó suspendida en el aire, sin llegar a tocar la puerta. El delicado rostro de Elena parecía irreal bajo las luces y sombras, con el ceño fruncido de preocupación. Lentamente respondió que se divorciaría y se llevaría a los niños para que Héctor no se sintiera incómodo al verlos. Su respuesta fue fría y decisiva, pero dentro de lo que yo esperaba. Después de todo, si no hubiera sido porque su abuelo Wang la obligó a casarse conmigo en su lecho de muerte, Héctor nunca habría desaparecido en el extranjero. Por eso, en nuestra boda, ella protestó desapareciendo. Un yerno que entró en la familia por matrimonio y una novia que huye durante la ceremonia, instantáneamente me convertí en el hazmerreír de toda la ciudad. Durante el primer año de matrimonio, apenas nos vimos. Y luego, tras una noche de pasión imprudente, nacieron nuestros gemelos. Cuando los niños acababan de nacer, Elena no mostró ni un ápice de cariño, gritando a la enfermera que se los llevara rápidamente, negándose a mirarlos de nuevo, solo porque eran prueba de su traición a su verdadero amor. El día que prometió volver a casa para celebrar el cumpleaños de los niños, ingenuamente pensé que la mujer de hielo finalmente se estaba derritiendo. En el silencio, alguien comentó, en realidad, tu marido te trata bastante bien. Aunque su familia quebró, gracias a sus conexiones anteriores, consiguió muchos recursos para ti. Incluso cuando su salud no era buena, acompañaba a los clientes a beber hasta vomitar sangre, ayudándote a hacer crecer tanto tu empresa. Este comentario fue inmediatamente rebatido por otra amiga. Sin él, Elena habría podido hacerse fuerte igual. Si ese hombre no hubiera venido tan impulsivamente a donar un riñón, el abuelo de Elena nunca la habría obligado a casarse con él, y ella y Héctor no habrían perdido tantos años juntos. Un mantenido que entró en la familia por matrimonio, ¿realmente cree que sigue siendo ese joven señor de alto estatus? Mejor que lo deje de una vez. Sentí un nudo en el corazón, y luego escuché la fría voz de Elena diciendo que hablar de mí era deprimente, que mejor bebían. Una de las mujeres sonrió seductoramente y de repente dijo, hablando de Carlos Wei, aunque tiene apariencia de rico, solía ser muy cotizado. Ya que no lo quieres, ¿por qué no dejas que tus hermanas prueben qué tal es? Sería como contratar a un modelo masculino. Entre risas, Elena permaneció en silencio, simplemente echando la cabeza hacia atrás y terminando su champán de un trago. A menudo siento que mi vida no ha sido como esperaba. No deja de descarrilarse, desviándose, como cada día de fuerte nevada. Elena y yo nos conocimos en una subasta benéfica en mi casa. En ese momento, yo todavía era el joven señor de la poderosa familia Wei en toda la ciudad, mientras que Elena solo era la dueña de una pequeña empresa emergente. Ni siquiera tenía entrada propia. La consiguió a través de un amigo. Las exhibiciones de la subasta incluían mis pinturas. Los ricos y poderosos ofrecían altos precios, pero solo para tener la oportunidad de relacionarse con la familia Wei. Solo una chica en un rincón admiraba mi obra con total atención. El cuadro se titulaba Madre y era mi obra más satisfactoria. Mientras lo miraba absorta, una lágrima rodó por la esquina de su ojo. Probablemente notó que la estaba observando, porque Elena dio unos pasos atrás, mirándome con timidez. Señor Wei, pintas muy bien, pero no puedo permitirme comprarlo, me dijo. Una brisa primaveral pasó por mi corazón, que después comenzó a latir frenéticamente.
Más tarde supe que los padres de Elena habían fallecido temprano, y que su abuelo la había criado solo. Mi pintura la había conmovido profundamente, así que le regalé ese cuadro, iniciando 6 años de amor unilateral. Elena siempre se mantuvo digna y distante, pero nunca me rechazó abiertamente. Por eso, siempre soñé con conquistar su corazón. Para ello, le presenté muchos recursos de alto nivel, viendo cómo su empresa crecía cada vez más. Sin embargo, cuando la familia Wei cayó en desgracia de la noche a la mañana, solo quedé yo. Y solo estaba vivo físicamente. Más tarde, ignorando las fuertes objeciones de mi tía Lin, doné un riñón a Elena. Las complicaciones postoperatorias casi me cuestan media vida, y me vi obligado a abandonar el pincel. El abuelo Wang sabía cuánto le debía la familia Chen a mí, y en su lecho de muerte obligó a Elena a casarse conmigo. Elena no tuvo corazón para rechazarlo, con la condición de que yo entrara en su familia por matrimonio. Solo después de casarnos supe que ella siempre había querido casarse con su luz de luna blanca. El lugar de esposo en su corazón siempre sería de ese hombre. Aquel medio otoño, Elena volvió a casa borracha por primera vez. Originalmente solo quería ayudarla a ir a la habitación a descansar, pero ella, con olor a alcohol, me abrazó con fuerza. Era como una serpiente húmeda y resbaladiza, sus manos rodeándome cada vez más fuerte por el cuerpo. «Bésame», dijo. En un momento de impulso, cometí un gran error. Cuando despertó, Elena tiraba de la sábana, con lágrimas en los ojos, y me dio una bofetada diciendo: ¿casarte conmigo no te satisface? ¿Cómo puedes hacer algo tan bajo? ¡Qué difícil es! Pensé que todo había estado mal desde el principio. Debería haberme ido hace mucho tiempo. Volví cansado a la villa, esa jaula matrimonial que nos atrapaba a Elena y a mí. Los niños, como esperaba, no estaban dormidos. Se abalanzaron sobre mí, agarrándome las piernas y preguntando: «Papá, ¿ha vuelto mamá también?». Después corrieron felices hacia la puerta, solo para volver cabizbajos. La pequeña cara de Daniel se puso roja, y entre sollozos preguntó: ¿es que mamá ya no nos quiere? Al oír esto, mi corazón se sintió como si una mano grande lo apretara con fuerza, dolorido y asfixiante. Me agaché y los abracé diciendo: «Papá os quiere, ¿vendréis con papá?». No tuve corazón para decirles que su madre realmente no los quería. Los niños y yo éramos piedras en su camino hacia la felicidad. Daniel, como un pequeño adulto, me dio palmaditas en el hombro diciendo: «Papá, no estés triste. Donde vaya papá, iremos nosotros». Después de acostarlos con dificultad, me metí en el baño. Abrí la ducha, dejando que el agua corriera por mi cabeza, lavando las lágrimas que no podía contener. El fuerte sonido del agua ocultaba mis sollozos, dándome la última dignidad como hombre. Siendo mis hijos, nunca habían sido felices ni un momento. Desde que supo que estaba embarazada, Elena constantemente quería deshacerse de ellos, hasta que el médico dijo que si abortaba no podría concebir de nuevo. Solo entonces desistió, porque aún quería tener hijos con Héctor. Después de dar a luz, cuando la enfermera le acercó a los dos pequeños, su primera reacción fue girar la cabeza con disgusto, gritando a la enfermera que los alejara, que se sentía enferma solo de verlos. Yo solo, haciendo de padre y madre, crié a los niños con dificultad. Hacia el exterior, ella nunca reconocía a estos dos niños. Incluso cuando los niños la llamaban mamá, ella los regañaba. Aunque eran sus propios hijos, los trataba peor que a extraños. Cada vez que los niños preguntaban esperanzados: ¿volverá mamá?, yo siempre inventaba una excusa tras otra. Al final, hasta los niños decían: «Papá solo sabe mentir». Marcharnos sería un alivio para todos. Quizás Elena de repente recordó su silencio hacia los niños. Entrada la noche, volvió. Yo estaba recogiendo el equipaje cuando de repente escuché su fría voz a mis espaldas. «¿Qué estás haciendo?». Me giré para encontrarme con sus ojos llenos de embriaguez, con un ligero atisbo de algo extraño en su mirada. Traté de mantener la calma y le dije: «No podía dormir, estoy ordenando un poco la casa». El olor a alcohol se extendía por el aire, y la brisa fresca de la ventana me provocó un escalofrío en mi cuerpo febril. De repente, Elena se inclinó y cayó en mis brazos, casi suplicándome: «¿Me acompañas?». «Héctor». Estaba tan borracha que me confundió con Héctor. Antes de que pudiera apartarla, se puso de puntillas y besó mis labios. Entreabrió los labios, invadiendo con el embriagador aroma a alcohol. Sus dedos delgados intentaban desabrochar torpemente los botones de mi camisa, como si no pudiera esperar ni un segundo. De repente, recordé la broma de sus amigas: sería como contratar a un modelo masculino.
En ese momento, la humillación y el dolor me invadieron como una avalancha, casi envolviéndome por completo. No pude soportarlo más y la aparté con dureza diciendo, si te gusta Héctor, no deberías haber aceptado casarte conmigo. ¿Por qué torturarnos mutuamente, mirarnos a los ojos con desdén? Soy un hombre, por mucho que ame, tengo dignidad. Ella no respondió. La mirada de Elena se volvió gradualmente clara, con una infinita superioridad. La ignoré y seguí recogiendo el equipaje. De repente, agarró mi muñeca, pero al tocar mi piel, su expresión cambió. ¿Tienes fiebre? ¿Para qué sirves como hombre adulto si ni siquiera puedes cuidar de ti mismo? Intentó poner su mano en mi frente para comprobar la temperatura, pero me aparté fácilmente. Suspiró con impaciencia. ¿Así que fuiste a buscarme? ¿Lo escuchaste todo? ¿Qué? Ya no me importaba, así que dije todo lo que pensaba. La miré y dije, ¿crees que Héctor se fue al extranjero porque te casaste conmigo? Se fue porque tenía miedo de que le pidieras que donara un riñón. Al oír mis palabras, ella pestañeó enfadada. ¿Cómo te atreves a difamarlo? Elena agarró el vaso de agua de cristal que tenía cerca y me lo lanzó. No me aparté, mi frente recibió directamente el fuerte golpe. El vaso cayó al suelo, rompiéndose en varios pedazos, mezclados con sangre. Igual que siempre, a sus ojos, yo era como ese vaso que podía recibir todas sus emociones negativas, no importaba si me rompía. La sangre espesa nubló mi visión. Entre la neblina, me pareció ver a Elena extender su mano hacia mí con nerviosismo, pero finalmente la retiró. Se quedó allí, fría como el hielo, diciendo, «¿Querías que volviera? Ya he vuelto. Hasta aquí». Luego, el sonido de sus tacones desapareció en la noche, y con él, también se desvaneció mi obstinado corazón. Al día siguiente, cuando Elena se despertó de la borrachera, envió a su secretaria con bolsas llenas de regalos de cumpleaños para Daniel y Natalia. Los niños las dejaron tiradas en la puerta. Natalia dijo con desprecio, «Hoy ni siquiera es mi cumpleaños, ¿de qué sirve darme regalos ahora?». Luego añadió indignada, «Antes queríamos que mamá volviera a casa para que estuviera con papá. Ya que papá no quiere a mamá, nosotros tampoco queremos a mamá. Los niños no queridos viven con cautela desde pequeños. Con apenas poco más de 2 años, tenían una madurez impropia de su edad, tan comprensivos que rompían el corazón». Natalia me preguntó con voz infantil, «Papá, ¿a dónde iremos?». Acaricié su cabeza y le dije que volveríamos a la vieja casa de la abuela de papá. La antigua mansión Wei ya había sido vendida, ahora solo podíamos volver al campo, a la vieja casa de la abuela. Mi madre quiso muchas veces traer a la abuela a vivir a la gran ciudad, pero la abuela siempre se negó a dejar su hogar. Por eso, mamá a menudo me llevaba al campo para hacer pequeñas visitas y acompañar a la abuela. Pensando en esto, sonreí suavemente y dije, allí no hay parques de atracciones ni rascacielos, pero hay el canto de los pájaros, la fragancia de las flores, pequeños puentes y arroyos. Los 2 pequeños me abrazaron con fuerza, interrumpiendo mis siguientes palabras. Con papá, cualquier lugar es el mejor. Últimamente, tanto Elena como yo estábamos muy ocupados. Ella preparándose para recibir a Héctor de vuelta al país, y yo preparándome para llevarme a los niños. Ya que ella estaba acostumbrada a tener el control, si quería irme, tenía que planificarlo bien. Aunque los niños decían que no querían a su madre, el día antes de irnos, seguían mirando con nostalgia la foto de Elena. Después de mucha vacilación, finalmente llamé a Elena. Cuando contestó, mantuvo su tono impaciente. «¿Qué pasa?». Le dije, «Los niños quieren ver a su madre una vez más. ¿Quieres venir? Una última vez». ¿Vendría ella? Pero de repente, se escuchó una voz masculina diciendo, «Elena, si estás ocupada, volveré al extranjero. Parece que no soy tan importante». Era la voz de Héctor. Elena se apresuró a explicar, «Tú eres importante, ¿qué es ella comparada contigo?». Después, colgó el teléfono. Cuando el destino se agota, incluso verse una última vez es un lujo inalcanzable. En la ventana, el cuadro que le regalé seguía colgado allí, todavía podía recordar vagamente aquella lágrima de Elena. Encendí el mechero y le prendí fuego. Las llamas devoraron rápidamente los materiales inflamables de la habitación, pronto envolviendo toda la villa. Nuestro matrimonio comenzó con ese cuadro y también terminó con él. Las llamas se elevaban hacia el cielo mientras nuestras siluetas, la mía y la de los niños, se recortaban contra el fuego. De la mano, sin mirar atrás. «Elena, te devuelvo la libertad que querías». El fuego era tan feroz que podía reducir a cenizas todo lo eterno. Y yo, con los niños, regresé a la vieja casa de la abuela, en un pequeño pueblo turístico donde los visitantes pasaban constantemente por la puerta. Después de la muerte de la abuela, todo en la casa se mantuvo igual, solo cubierto por capas de polvo. Al apartar el polvo,
Todavía podía imaginar a la abuela sosteniendo una gran sandía, llamándome para que fuera a comer. La cortaba por la mitad y, temiendo que no fuera suficiente, rápidamente tiraba la cuchara para que yo pudiera comer directamente de la sandía. Las arrugas en las esquinas de los ojos de la abuela se abrían como flores, una escena tan cálida. Llevé a los niños conmigo, aprendiendo de la abuela, adaptándonos a una vida tranquila. Con ellos, cargando asadas, limpiamos el patio lleno de maleza. Planeaba arreglar este lugar y abrir una pequeña tienda de artesanía en el futuro, vendiendo recuerdos turísticos. Cuando las noticias informaron del incendio en la villa de la familia Chen, donde supuestamente habían perecido el marido de Elena y los gemelos, ella estaba en un hotel con Héctor. Héctor había regresado al país con prisa, sin preparativos adecuados, y dijo sonriendo que iba a la farmacia a comprar lo necesario para esa noche. Elena sabía perfectamente lo que Héctor estaba insinuando. Después de que Héctor se fuera, Elena puso su mano en el pecho para comprobar. Era extraño, no sentía la excitación que había imaginado, y su corazón latía con calma. Así que cuando Héctor se abalanzó sobre ella impaciente, casi instintivamente rechazó a este hombre que una vez había añorado día y noche, y lo apartó diciendo: «Lo siento, la empresa tiene un asunto urgente, tengo que irme». Ella escapó, aunque no podía entender por qué había cambiado. En realidad, aquella noche con Carlos, no estaba tan borracha como para no distinguir entre Héctor y Carlos. Bajo la influencia del alcohol, su cuerpo quería instintivamente estar cerca de él, preferiblemente hasta el punto de no poder distinguir uno del otro. El arrepentimiento al despertar la llevó a culpar habitualmente a ese hombre. Después de todo, él siempre la había tolerado. Pero cuando se enteró de la noticia del incendio en la villa, Elena quedó atónita por un momento. Un toque de remordimiento ocupó silenciosamente su mente. No pudo evitar pensar que si hubiera vuelto aquel día, tal vez nada de esto habría ocurrido. Sin embargo, seguía esperanzada, creyendo que todo era solo un truco de Carlos. Este hombre sigue siendo tan incompetente como siempre, usando cualquier medio para lograr sus objetivos. ¿Qué está tramando ahora? Mientras decía esto, el corazón de Elena estaba lleno de desdén, hasta que su secretaria le entregó los objetos encontrados en el lugar. Era una alianza de boda ennegrecida por el fuego y dos regalos medio quemados. Esa alianza era el único vínculo entre Carlos y ella, la había atesorado, nunca se la quitaba. También estaban los regalos de cumpleaños que había enviado a los niños. Parecía que ni siquiera habían abierto el envoltorio antes de que el despiadado fuego los destruyera. La secretaria continuó diciendo que el fuego había comenzado en el dormitorio, parecía que él mismo lo había iniciado, la puerta estaba cerrada desde dentro, nadie podría haber escapado de ese incendio prolongado. Al oír esto, Elena se sorprendió. ¿Estás diciendo que renunció a la oportunidad de escapar, prefiriendo morir quemado con los niños en nuestra casa matrimonial? Elena no lo creía, tenía que desenmascarar los trucos de ese hombre. Se apresuró a entrar en las ruinas, sus dedos blancos como cebollas intentando escarbar a mano algo que revelara que Carlos seguía vivo. Si se atrevía a engañarla, haría que ese hombre apestoso pagara un precio doloroso. Sin embargo, en el lugar no quedaba nada más que cenizas. Los regalos de los niños habían sido arrojados fuera, por eso se salvó la mitad. De Carlos no quedaba nada. Antes siempre pensó que Carlos era un joven señor que no vivía en el mundo real, y su amor por él no era más que un capricho momentáneo. Luego pensó que Carlos había donado un riñón solo para recuperar su posición, y sentía repulsión por él y por los hijos que se vio obligada a tener. Ahora que él había cortado todas las relaciones con la muerte, ella no se sentía nada feliz. Aquella noche, Elena tuvo un sueño. En el sueño, fue como prometió a celebrar el cumpleaños de los niños. Ellos abrieron felices los regalos, saltando delante de ella, llamándola mamá con facilidad. Ella no cometió el error de llamarlo Héctor, sino que lo llamó cariñosamente Chenan. No fue tan cruel como para romperle la frente con un vaso, sino que lo abrazó con fuerza. Cuando Carlos la llamó para que fuera a ver a los niños, ella acudió feliz a la cita. La familia se sentó junta a comer, hablando y riendo. En el sueño, las comisuras de los labios de Elena se elevaron, como si estuviera inmersa en la belleza de ese momento. Sin embargo, tras un trueno repentino, Elena se despertó sobresaltada. Al tocar el vacío a su lado en la cama, finalmente se dio cuenta. En cuanto a este sueño, solo le pareció extremadamente ridículo. ¿Cómo podría querer vivir con un hombre tan despreciable? Seguramente era solo una sombra causada por el susto del incendio. Carlos había muerto, como una gota de agua desapareciendo en el mar.
Elena no dejaba de decirse a sí misma que su corazón no volvería a agitarse. Mientras tanto, los niños y yo vivíamos una vida libre y feliz en el campo, más felices que en la gran ciudad. En otro tiempo, por mi cumpleaños habría recibido un parque de atracciones entero como regalo. Ahora, con mis propias habilidades, también podía dar a los niños una buena vida. Pronto, los niños alcanzaron la edad escolar. Debido a mi buen gusto artístico, mi pequeña tienda ganó gradualmente fama, y cada vez más turistas venían atraídos por ella. Muchos turistas querían hacerse fotos conmigo y pedirme mis datos de contacto, pero yo las rechazaba educadamente. Pasaron 2 años, y ocasionalmente alguien me presentaba posibles matrimonios. La mujer no pedía dote y estaba dispuesta a aceptar a los niños, principalmente porque valoraba mi diligencia, mi buena apariencia y mi carácter. Yo siempre sonreía y rechazaba, hasta que un día, los niños vieron de nuevo a su madre en la televisión. La actual Elena era aún más exitosa, siendo entrevistada como una poderosa mujer financiera. Naturalmente, Héctor estaba a su lado. Un periodista chismoso le preguntó: «Señorita Chen, su marido lleva 2 años muerto, ¿cuándo piensa casarse con el señor Zhou?». Elena parecía descontenta y aún no había abierto la boca cuando Héctor respondió rápidamente: «Las buenas noticias llegarán pronto, por favor estén atentos». Los niños se dieron cuenta de que yo también estaba mirando y apagaron inmediatamente la televisión. Sonreí con indiferencia y dije: «Hoy es día de descanso, vamos a cocinar langostas». Los niños salieron felices, protegiéndome durante todo el camino. Cuando regresamos cubiertos de barro, casi pensé que estaba alucinando. Elena, la mujer de la que tanto había intentado escapar, estaba parada frente a la puerta de mi tienda. En mis recuerdos, ella nunca fumaba, pero ahora tenía un cigarrillo entre los dedos mientras caminaba de un lado a otro. Las colillas en el suelo indicaban claramente que llevaba mucho tiempo esperando. La sombra moteada de los árboles se balanceaba en la tarde. Su rostro delicado y pequeño mostraba signos de fatiga mientras apagaba la colilla con el pie. Elena me miró de arriba abajo, y con sus labios rojos pintados esbozó una sonrisa. «Mi marido real, ¿así es como acabas después de dejarme? Realmente me has hecho buscarte por todas partes». Elena siempre había sido vengativa. Si me había encontrado, seguramente era para vengarse. Miré fijamente sus profundos ojos. Las palabras que había preparado en mi mente llegaron a mis labios, pero no pude pronunciarlas. Simplemente tomé las manos de los niños y pasamos junto a ella, ignorándola. En el momento de cerrar la puerta, no esperaba que Elena extendiera su mano. La puerta golpeó su muñeca con un ruido sordo. Elena gimió de dolor pero se negó a retirarla. Sin otra opción, abrí la puerta y le dije: «Vete, el hombre que conocías ya está muerto, ahora no tenemos ninguna relación». Elena parecía estar bastante herida, doblándose de dolor y sosteniendo su muñeca lastimada. Al agachar la cabeza, un collar salió de su cuello, balanceándose ante mis ojos. Colgando del collar estaba mi anillo de boda. ¿Por qué llevaba mi anillo consigo? Elena, aguantando el dolor, hizo gestos a los niños a través de la estrecha rendija de la puerta: «Llamadme mamá». Daniel y Natalia se dieron la vuelta y se fueron, negándose a hacerle caso. No entendía lo que pretendía. Antes, cuando los niños la llamaban mamá, lo único que recibían eran regaños, diciéndoles que no merecían llamarla así. ¿Qué estaba tramando ahora? Tras la insistencia de Elena, finalmente accedí a hablar con ella. Alejé a Daniel y Natalia, quedándonos solo ella y yo frente a frente. Elena, vestida con una falda ajustada de aspecto profesional, se reclinó en el sofá con la actitud de alguien superior y dijo: «Carlos Wei, no olvides que todavía no estamos divorciados. Tengo derecho a llevarme a los niños». Me reí fríamente. «¿Sabes en qué curso están los niños? ¿Qué les gusta comer? ¿A qué son alérgicos?». Elena se quedó sin palabras, descubriendo que no sabía nada sobre los hijos que había dado a luz. Sin embargo, rápidamente recuperó su actitud de control y me dijo: «Si vuelves a mi lado, no necesitaré luchar por la custodia. Ya sabes que no hay nada que Elena Chen no pueda conseguir». La miré, encontrándolo un poco divertido. Sonreí levemente y dije: «Creo que tu Héctor no sería tan generoso». Elena no se enfadó, sino que sus ojos mostraron un atisbo de alegría secreta. «¿Estás celoso? Si estás celoso, significa que todavía te importo». Se levantó y tiró de mí, intentando, con ese impulso, caer en mis brazos. Antes, ante su iniciativa, no habría podido evitar que mi corazón se acelerara, pero ahora, no. Cerré el puño y usé el dorso de mi mano para empujar su hombro, manteniendo la distancia mientras decía: «Señorita Chen, por favor, respétese a sí misma. Cooperaré con el divorcio, no quiero nada, solo la custodia de los niños». Elena me miró jadeando, incrédula.
¿crees que te he buscado solo para divorciarme de ti? Respondí fríamente, no hay nada más que decir. Mis palabras detuvieron la charla interminable que estaba por venir. En este matrimonio, Elena siempre había ocupado la posición dominante. Ahora que se rebajaba, solo era para recuperar el control, el deseo de la mujer guerrera por dominar. A la mañana siguiente temprano, se oyeron ruidos de golpes y tintineos desde el local contiguo. Cuando llevaba a los niños a la escuela, descubrí que Elena había hecho que los trabajadores trasladaran su oficina al lado. Elena iba y venía, sudando profusamente mientras saludaba a los niños. Buenos días. Daniel y Natalia giraron la cabeza, ignorándola con arrogancia. Elena se volvió hacia mí y sonrió. Si tú y los niños no queréis volver, entonces me quedaré yo. Ahora ella se parecía mucho a como era yo al principio. Después de casarnos, también pensé en volver a empezar un negocio, pero después de tener a los niños, Elena me los dejó a mí solo. Preparar la leche, cambiar pañales y hacerlos dormir, uno solo ya era suficiente para mí, y más aún dos. No podía estar en dos sitios a la vez, así que me contenté con ser un amo de casa. Para ser un buen apoyo para Elena, además de conseguir recursos, tuve que aprender a hacer las tareas domésticas desde cero. Mis manos a menudo se lastimaban. Traté a Elena como mi sueño, cuidándola, y lo único que recibí fue desdén. El final del jugador es la bancarrota, y mi final fue la desesperación. Cuando no hay amor, todo lo que se hace es en vano. Como ella ahora. Elena comenzó a ir a la guardería todos los días para esperar a que los niños salieran de clase. Aunque ni los niños ni yo le hacíamos caso, ella seguía incansable. Empezó a aprender a cocinar, y cuando nos traía platos deliciosos para probar, siempre era rechazada en la puerta. En las actividades de padres e hijos de la guardería, Elena no solo aparecía, sino que se sentaba sola en el rincón más alejado, mirando fijamente a los niños y a mí con una sonrisa tonta. Con esa apariencia de estar enamorada, nadie podría imaginar que era una poderosa directora en el mundo de los negocios. No sé qué le pasó, pero también adoptó varios perros callejeros. Recuerdo que una vez, sintiéndome solo, adopté un perro callejero en la villa. Sin embargo, aunque Elena rara vez venía a la villa, no podía soportarlo debido a su alergia al pelo de perro. Se llevó al perro al que ya me había encariñado y, por más que le suplicara, nunca me dijo dónde lo había enviado. Ahora Elena sostenía un perro y me preguntaba a través de la valla, ¿no es adorable? Noté los puntos rojos cada vez más numerosos en sus brazos. En el pasado, seguramente habría analizado meticulosamente el propósito detrás de su comportamiento, pero ahora, ya no quería pensar en ello. No me importaba. Cuando se cansara de este aburrido juego de persecución y recuperación, naturalmente volvería a ser esa alta y poderosa directora. Pero lo que no esperaba era que Elena, acostumbrada a una vida de lujo, realmente se quedara en este pobre pueblo durante varios meses. Llegó otra fiesta del medio otoño, que también era el cumpleaños de los niños. Había empezado a prepararme temprano. Sentados en el patio bajo la gran luna llena, encendimos las velas del pastel de cumpleaños. Daniel y Natalia cerraron los ojos y pidieron un deseo formal. Deseo que papá sea feliz para siempre. Deseo que papá gane mucho dinero para que no tenga que trabajar tan duro todos los días. Un enorme sentimiento de satisfacción surgió en mi corazón. De repente, un canto interrumpió este momento feliz. Con un carrito que empujaba lentamente, Elena, con una expresión tierna, cantaba emotivamente la canción de cumpleaños. A simple vista, el carrito estaba lleno de cajas de regalo. Con un gesto de su brazo, Elena sonrió y abrió los brazos hacia los niños. Estos son los regalos de cumpleaños que mamá ha preparado para vosotros, desde 1 hasta 5 años. ¿Os gustan? Los niños se miraron, bajaron la cabeza en silencio y comenzaron a cortar el pastel. Tras ser ignorada, Elena volvió a su propio patio. Sin luces, su silueta se ocultaba en la oscuridad, mirando de vez en cuando hacia nuestro lado. Luna llena, personas incompletas, personas completas, luna incompleta. Mirando la misma luna, cada uno tenía sentimientos diferentes. De repente, Elena habló, agarrada a la valla. Chenan, ¿por qué me salvaste entonces? Detrás de todas las acciones irracionales, hay una palabra que impulsa, amor. Mi amor por Elena probablemente alcanzó su punto máximo cuando la familia Wei cayó en desgracia. De joven señor de familia rica a perro sin hogar, este cambio repentino casi me aplastó. En mi momento más bajo, diferentes personas me perseguían por deudas. Como una rata de alcantarilla, apenas sobrevivía, bebiendo agua sucia del río cuando tenía sed y buscando comida en los cubos de basura cuando tenía hambre. A pesar de ser tan cauteloso, fui atrapado por los cobradores de deudas. Eran tan feroces como demonios que arrebatan la vida,
Al ver que no tenía dinero, querían vender mis órganos para pagar la deuda. Ya me había resignado. Desde los problemas familiares, no tenía nada más que perder. Pero Elena apareció como una bodhisattva, salvándome de las llamas y el agua. Con desdén, les arrojó una suma de dinero, advirtiéndoles que no me molestaran más. Quizás para ella, ese dinero no significaba nada, tal vez solo me compadecía como a un mendigo, pero para mí, realmente me salvó. Era como una flor que floreció en mi vida. Más tarde, me di cuenta de que no era mi flor, solo pasé por ella mientras florecía. Mi tía Lynn me presentó a alguien en el extranjero. Ella se había casado con un extranjero hace años y siempre había vivido cómodamente. Dijo que con mi talento, definitivamente podría desarrollarme en el extranjero. Ahora que había completado los trámites de inmigración, solo esperaba tomar el avión al extranjero. Nunca imaginé que estaría en el mismo vuelo que Héctor. En el aeropuerto, escuché por casualidad una conversación entre Héctor y su hermano. Elena estaba gravemente enferma y necesitaba urgentemente un trasplante de riñón, y era muy probable que me pidiera que donara un riñón. Si resulta que somos compatibles, entonces no podré negarme. Así que tengo que irme ahora, luego encontrar cualquier excusa para romper, echándole la culpa a ella. He conocido a una mujer rica en el extranjero que también quiere invertir conmigo, mis buenos días están por venir. En ese momento, solo podía pensar en que Elena estaba muriendo, y finalmente renuncié a embarcar. Afortunadamente, mi riñón era compatible con el de Elena. Complicaciones graves después de la cirugía casi me impidieron levantarme de la mesa de operaciones. Sin embargo, lo primero que Elena preguntó al despertar fue si el donante había sido Héctor. Cuando supo que había sido yo y no Héctor quien le había salvado la vida, solo murmuró débilmente. En realidad, originalmente no tenía ninguna intención ulterior, planeaba recuperarme y luego irme al extranjero. Incluso cuando el abuelo Wang enfermó repentinamente, obligando a Elena a casarse conmigo o no moriría en paz. La gente me envidiaba por casarme con alguien como Elena, obteniendo tanto a la persona como al talento. Al mismo tiempo, me odiaban por mis métodos despiadados, dispuesto a sacrificar mi salud para entrar en la familia Chen. Pero todas eran palabras parciales, y sin embargo, incluso Elena las creyó. Antes siempre quería explicar, pero Elena no escuchaba. Ahora que ha aprendido a escuchar, ya no quiero explicar, porque la historia entre Elena y yo ya llegó a su gran final en ese incendio. Al ver que no reaccionaba, Elena volvió a llamarme suavemente por mi nombre, Chenan. Las estrellas se desmenuzaban en sus ojos, o tal vez eran lágrimas. Volvió a hablar lentamente, siempre has estado callado, permitiéndome ignorarte mientras sufrías. Chenan, te debo la vida, déjame pasarme el resto de mi vida pagando tela, ¿de acuerdo? Por muy conmovedora que fuera cuando lloraba, mi respuesta fueron solo 2 palabras, no, gracias. Recientemente, con el aumento de turistas, a menudo se formaban largas colas frente a mi tienda. Hubo un alboroto en la puerta, y de repente un hombre entró con un grupo de hombres. Sin decir palabra, comenzaron a causar problemas. El líder era Héctor. Me agarró del cuello y dijo con los dientes apretados, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes que seducir a una mujer casada? ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? Luego gritó a los turistas, y todos vosotros, sois tan estúpidos dándole dinero. Alguien como él, sin moral, debería ser apuñalado hasta morir. Algunos turistas le creyeron, murmurando entre ellos, este dueño parecía bastante honesto, ¿cómo puede destruir el matrimonio de otra persona? En internet dicen que está muy cerca de una mujer rica, tal vez está siendo mantenido por una sugar mami, qué desvergonzado. Sí, fingiendo ser un santurrón, ¿a quién cree que engaña? Todos deberíamos irnos, rápido. Daniel y Natalia, que acababan de salir de la escuela, se abrieron paso entre la multitud y se pusieron delante de mí diciendo, mi papá no es ese tipo de persona. Hace tiempo que no le gusta a mamá, es mamá quien lo persigue, sin vergüenza. Mi papá es buena persona. Son cosas de adultos, no quiero que los niños salgan heridos, les dije. Sed buenos, id primero a la habitación, protegeros es responsabilidad de papá. Después de mucho insistir, finalmente accedieron a entrar. Héctor abrió la boca para seguir difamando. Me froté las palmas de las manos y le di un puñetazo en la cara. No estaba preparado y retrocedió repetidamente. Justo cuando Héctor iba a contraatacar, Elena, que había acudido al oír el ruido, se abrió paso entre la multitud y, inesperadamente, se interpuso delante de mí. El puñetazo fue tan fuerte que la sangre comenzó a brotar lentamente de la comisura de los labios de Elena. Héctor entró en pánico y dijo torpemente, Elena, lo siento, apareciste de repente, no pude contenerme. Los ojos fríos de Elena, sin emoción alguna, dijeron,
¿no te dije que lo nuestro había terminado? Desde que Héctor dijo frente a los medios que las buenas noticias llegarían pronto, la normalmente tranquila Elena tuvo el mayor arrebato de ira de su vida. En este mundo, ella solo reconocía a un esposo, y ese era Carlos Way. Desde que Carlos se fue, ya no podía engañarme a mí misma. Mi corazón me decía claramente que la persona que amaba era él. Sabes que ya no te amo, y aún así, después de tomar mi dinero, sigues acosándome. Héctor, este comportamiento solo hace que te desprecie más. Vete. Pero ¿cómo podría Héctor dejarla ir? Agarró firmemente la muñeca de Elena y dijo, ¿por qué? Me dijiste que querías casarte conmigo, que solo me amabas a mí. ¿Por qué cambiaste de repente? Ya sé, ¿te está amenazando Carlos? Sabía que ese mendigo venido a menos solo podría tener malas intenciones contigo. Solo quiere tu dinero. Despierta. En ese momento, el rostro feo de Héctor quedó completamente expuesto. Elena, sin expresión alguna, se liberó de su agarre y dijo fríamente, nadie me está amenazando. Estas son mis verdaderas intenciones. Alrededor, cada vez más turistas se reunían, muchos levantando sus teléfonos para grabar. Para evitar que mi pequeña tienda se viera perjudicada, solo pude explicar que todo era un malentendido. Pero para mi sorpresa, Elena levantó nuestro certificado de matrimonio delante de todos y dijo, él es mi esposo. No tiene ninguna necesidad de seducir a una mujer casada. Todo esto es mi culpa. Fue mi indecisión lo que lo obligó a esconderse en este pequeño pueblo. Solo les pido que no lo difamen. Después de que Elena terminara de hablar, la gente alrededor lanzó miradas extrañas hacia Héctor. Ellos son una pareja legítima, y este tipo viene a armar un escándalo. ¡Qué ridículo! ¿Crees que es fácil para el dueño de la tienda mantener un negocio con niños? ¿Intentas llevarlo a la ruina? ¡Qué desvergonzado! Lárgate. ¿Qué haces todavía aquí? Estás molestando mis compras. Fuera. No podía dejar que se fuera tan fácilmente. Los daños causados por el alboroto tenían que ser compensados. Así que llamé a la policía. Cuando Héctor vio que nadie más lo apoyaba y que incluso Elena lo echaba, miró a Elena con voz casi suplicante, Elena, no tengo miedo de decírtelo ahora. Cuando estaba en el extranjero, mis inversiones fracasaron y quedé muy endeudado. El poco dinero que me diste no es suficiente para cubrir el agujero. ¿Vas a dejar que los cobradores de deudas me maten sin hacer nada? Elena frunció el ceño, con una mirada inquisitiva, y luego dijo, así que esa es la verdadera razón por la que volviste, ¿no? Antes de que Héctor pudiera defenderse, la policía llegó y se lo llevó a la fuerza. Como parte involucrada, también me llamaron para hacer una declaración. Al salir de la comisaría, Elena quiso tomarme de la mano, pero temiendo que la rechazara, finalmente la retiró. Me miró y preguntó, ¿podemos empezar de nuevo? La reina de hielo Elena sonreía ahora de manera complaciente, con cansancio en sus ojos y un brillo de lágrimas. Innumerables veces me había preguntado si Elena realmente me amaba. Al menos en este momento, parecía que sí. Pero lamentablemente, esta respuesta ya había caducado. Con una sonrisa de alivio, le dije, Elena, te deseo felicidad. Una simple frase que destrozó a Elena. Era como si viera mi figura desintegrándose en innumerables fragmentos, imposibles de atrapar. Pensó, mejor no presionarlo demasiado. Todavía hay oportunidad, seguro que la hay. Ya que no quieres verme ahora, vendré otro día a visitaros. Pero no habría otro día, ni próxima vez, ni futuro. La firmeza con la que Carlos hablaba era como una verdad indiscutible. Ese corazón suyo, herido 1000 veces, ahora no podía ser reparado ni con carne y sangre. Desde el momento en que admitió que amaba a Carlos, tardíamente descubrió que ella también estaba llena de agujeros. Quizás antes, Carlos se había vaciado a sí mismo para llenarla. Ahora que él se había ido, el viento frío entraba violentamente por el hueco de su corazón, haciendo que la sangre brotara. Dolía mucho. Resultó que ese corazón que había estado frío durante tanto tiempo podía sufrir tanto. Lo sintió realmente. Al marcharse, miró hacia atrás varias veces. Incluso tuvo la alucinación de que Carlos, que la había odiado con tanta determinación, de repente abría sus brazos y le decía, estemos juntos. Pero no fue así. Elena solo pudo ver cómo Carlos se alejaba de la mano de sus 2 hijos, sin mirar atrás. Finalmente, Elena y Carlos completaron los trámites de divorcio sin problemas. Elena dejó de insistir. El arroyo del pequeño pueblo seguía fluyendo, y Carlos y los niños continuaron su tranquila vida. Años después, Carlos conoció a una mujer bastante agradable. Los niños la querían mucho, dependían de ella, y ella también amaba a Carlos hasta la médula. Así que Carlos decidió casarse con ella. Su vida matrimonial fue armoniosa y alegre.
Elena reflexiona, es extraño, cuando me enteré de que Carlos había muerto quemado, no sentí el alivio que esperaba. Era como si un gran agujero se hubiera quemado en mi corazón, dejándolo vacío. Carlos me quería tanto, ¿cómo pudo irse sin mi permiso? Y de una manera tan irreversible. Me forcé a no pensar en ello, a concentrarme en mi vida con Héctor. Pero cuanto más lo intentaba, menos podía ocultar mi disgusto hacia Héctor. A menudo discutíamos. Construí otra villa exactamente igual a la anterior, incluso con la misma decoración interior. Me paraba en esa villa, buscando cuidadosamente cualquier rastro de Carlos. Aunque el árbol de Paulonia seguía en pie, mi corazón estaba vacío. Me di cuenta de que me había convertido en esa persona ridícula que busca la marca de un barco en un río que fluye. No podía aliviar mi anhelo, así que convertí su anillo en un collar, como si todavía estuviera a mi lado. Cuando me enteré de que Carlos seguía vivo, lloré de alegría. Había pensado que cuando nos viéramos, definitivamente mostraría algo de temperamento, le daría una lección. Pero cuando realmente nos encontramos, fui yo quien se volvió cautelosa. Temía que realmente no me quisiera, así que hice todo lo que pude para compensarlo. Pero no sirvió de nada, Carlos realmente no me quería más. Solo en el camino del pasado entendí cuánto amaba a Carlos, y en el camino de regreso entendí que, por mucho que amara, ya no servía de nada. Héctor debía demasiado dinero y fue perseguido por cobradores de deudas. Desde entonces nadie supo de él. Cuando me enteré, no sentí ni una ola en mi corazón. Incluso me sentí un poco aliviada. Me enterré en un trabajo interminable, solo porque cuando estaba ociosa, mi mente se llenaba de imágenes de Carlos. Carlos iba a casarse. La novia no era especialmente hermosa, su trabajo era ordinario, era una persona muy común. Pero cuanto más común era, más difícil me resultaba aceptarlo. Realmente había perdido a alguien que una vez me amó profundamente. En la boda, Daniel y Natalia fueron los niños de las flores. Parecía que esa mujer también los trataba muy bien. De hecho, ese día también asistí a la boda. Esa mujer solo tenía ojos para Carlos, y él también sonreía muy feliz. Cuanto deseaba que la persona con el vestido de novia fuera yo, seguramente sería la persona más feliz del mundo. Pero lamentablemente, todo era una fantasía. Probablemente temiendo que enloqueciera y arruinara su boda, Carlos me sonrió y brindó conmigo, diciendo palabras corteses de agradecimiento. ¿Estaba satisfecha? En realidad, no lo estaba en absoluto. Incluso quería causar una escena y recuperar a Carlos, pero no lo hice. Sinceramente esperaba que Carlos pudiera ser feliz. Era el único lujo que no podía darle. Por mucho que me doliera, solo podía aceptarlo. Después de eso, nunca me casé, y nunca más apareció otro hombre en mi vida. Durante todos estos años, en realidad, siempre iba a ver a Carlos en secreto. Incluso egoístamente esperaba que no fuera feliz, para que pudiera aprovechar la oportunidad y casarme con él. Mantuve esta obsesión durante décadas, hasta que, con el pelo canoso, vi a Carlos y a esa mujer caminando por una calle cubierta de hojas de paulonia, llevando a su nieto. La mujer le ajustaba cariñosamente el cuello, y él sonreía. Justo como aquella tarde cuando me paré frente a esa pintura, casi conmovida por el talento del artista. Carlos me llamó suavemente, sonriéndome con ternura. Mi corazón se aceleró. En ese momento, todavía no sabía que eso se llamaba amor a primera vista. Al pasar, Carlos no me reconoció, hablando y riendo con su compañera. Aunque nos encontráramos fuera de temporada, con el rostro polvoriento y el cuerpo enfermo, solo sentí que esas imágenes felices giraban ante mis ojos. De repente, caí pesadamente al suelo. Después de volver, enfermé gravemente y no me recuperé. Cuando me quedaba poco aliento, llamé a Carlos. Seguía siendo el mismo número, sonó un par de veces. Cuando contestó, yo estaba demasiado ansiosa para hablar. Una voz de anciana dijo, «Cariño, es para ti». Carlos tomó el teléfono, pero durante mucho tiempo no dijo nada. Parecía que ya sabía quién estaba al otro lado. Finalmente dijo, «Soy feliz, espero que tú también lo seas». En el siguiente silencio, usé mis últimas fuerzas para colgar el teléfono, con lágrimas de alivio rodando por mis mejillas. Morí sola en esa villa, sosteniendo solo un testamento. Todas mis propiedades después de mi muerte serían para mi ex marido y nuestros hijos, el amor de mi vida.